Aquí de la Bueno, reunión. perfecto. Bien, esta nueva manifestación de valor les comentaba que no está nueva porque se supone que entraba el 15 de enero de este año, pero pues en los transitorios, debido a que se han tardado para implementar en este caso los formatos de manera electrónica o de informática en la BUSEM, se pospuso. Ya nada más para adelantarles algo, esta resolución se publicó, la resolución miscelánea de comercio exterior, se publicó el martes 30 de junio. Básicamente ahí viene el anexo 1 donde se encuentra el formato de esta manifestación de valor y sigue siendo nueva porque no la hemos estrenado, ¿no? Eso nos va a dar un poquito de tranquilidad, pero para que ya tengamos prácticamente todo, empezar a listarnos para tener todos los elementos que van a tener que tener ustedes en cada expediente. Hace un par de semanas hablábamos justamente de cómo conformar el expediente tanto electrónico como físico, y indudablemente hasta el día de hoy la manifestación de valor debe estar integrada en el expediente físico de comercio exterior, independientemente de que ustedes tengan prácticamente el expediente contablemente hablando. Bien, pues esta manifestación de valor, para que estemos tranquilos, todavía no se sube a la ventanilla. En el transitorio que vamos a ver más adelante, indica que una vez que se suba a la ventanilla, nos van a otorgar 30 días para que empecemos a transmitir esta manifestación de valor. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos de esta manifestación de valor. Bien, el temario de hoy, bueno, pues es el llenado de esta manifestación de valor, la transmisión, las modalidades que existen en la manifestación de valor, que puede ser global, por operación, previo, durante o después del despacho aduanero, y la muestra representativa. Esas son las características del marco jurídico de la manifestación de valor. Y claro, es importante saber que para llenar la manifestación de valor necesitamos tener conocimiento de valoración aduanera. ¿Por qué? Porque hay algunos conceptos que, por supuesto, deben de estar llenados conforme a este título, que son valoración aduanera. Más adelante, por cierto, haciendo un eslogan, en la próxima semana vamos a tener esta exposición de valoración aduanera. Yo los invito a que se inscriban porque va a estar relacionado de cómo lleno la manifestación de valor, ¿no? También se va a hacer un análisis de los documentos que debemos de transmitir en la manifestación de valor y, por supuesto, vamos a compararlo con el famoso artículo 81 del reglamento que tanto hemos hablado, porque aparentemente, si nosotros consideramos que el artículo 36A de la ley aduanera me indica cuáles son los documentos que debo de adjuntar o debo de transmitir para el pedimento, por supuesto que forman parte del expediente de comercio exterior y en consecuencia debería de cumplir con el artículo 81 del reglamento y con la ventanilla única respecto a la transmisión de la manifestación de valor. Pero nos vamos a dar cuenta que hay algunos que no son todos completos. Ahorita lo vamos a ver. Y claro, lo más importante de esta plática es que en este momento, si yo no cuento con la manifestación de valor o está errónea, pues difícilmente se dan cuenta. Yo no he tenido un caso donde la autoridad en facultades de comprobación haya de alguna manera detectado que la manifestación de valor esté mal elaborada. Sin embargo, ellos tienen esa facultad y discrecionalmente no la han visto, pero lo que sí me ha tocado es básicamente que en facultades de comprobación el expediente lo piden y lo primero que van a solicitarles a ustedes, ¿qué creen? Es la manifestación de valor, porque la autoridad aparentemente no nos observa, pero sabe el comportamiento que tenemos los importadores, exportadores, agentes aduanales. De alguna manera, como yo les he platicado en otras conferencias, normalmente la autoridad antes iba, en facultades de comprobación, antes iba a revisar a ver qué sacaba o qué detectaba. Hoy en día la autoridad con un simple clic detecta qué irregularidades tenemos
prácticamente en la parte fiscal o en la parte de comercio exterior, que es la que nos atañe a nosotros. Pero es muy importante que ustedes conozcan de dónde sale esta situación para poder tener pues bien bunkerizada la operación y que sobre todo conozcamos el tema en cada uno de lo que nos pide la autoridad, ¿no? El fundamento jurídico ya lo hemos visto, hemos platicado, me decían, yo no me sé la ley aduanera, pero por lo menos hay artículos específicos que en el día a día debemos de conocerlos. Y el 59 indudablemente para los actores de comercio exterior, es importante que lo conozcan porque ahí está sustentado el marco jurídico de lo que nos van a pedir. El día de hoy hablamos de la manifestación de valor y es donde establece las obligaciones, hablando de los importadores y exportadores que tienen en México. Pues nada más por el simple hecho de dedicarnos al comercio exterior tenemos esa obligación y está plasmada la manifestación de valor como obligación de tenerla y de presentarla a la agente aduanal en la fracción tercera de este ordenamiento, artículo 59, donde manifiesta de manera expresa que debe de entregar este documento al agente aduanal que promueva el despacho de las mercancías. Y esta manifestación de valor en consecuencia debe estar firmada bajo protesta de decir verdad y sobre todo que estos elementos que integran la manifestación de valor sean realmente los que están pagando en el extranjero y por eso les decía hace un momento, es importante que conozcamos valoración aduanera, que el licenciado Jorge Alfonso Fortier va a exponer la próxima semana y es ahí donde nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Lamentablemente, en las empresas ocurre frecuentemente que hay conceptos que el personal o la gente encargada o responsable de tráfico no conoce, como por ejemplo si se pagó un seguro, si existe una póliza global de transporte, si existe algún cargo que se pagó en el extranjero, pero como no viene integrado en la factura comercial, pues no lo declara. El agente aduanal le entrega la factura comercial y él lo que hace es declarar los datos contenidos en ella. Pero si ustedes pagaron algo fuera o que no venga desglosada en la factura comercial, en consecuencia vamos a omitir esa declaración ahí, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, pues lo que querían los legisladores mexicanos es que ¿quién determina la tasa del impuesto? O sea, el agente aduanal, ¿a través de qué? Pues de la información que ustedes nos proporcionen de las mercancías para poder ubicar la fracción arancelaria. Y por supuesto, al ubicar la fracción arancelaria, se determina la tasa del impuesto que se va a pagar. Pero, ¿qué quieren con este cambio que ya está prácticamente vivo? Nada más estamos esperando que suban el formato de la manifestación de valor. Es que la base gravable, o sea, el valor en aduanas, esté correctamente determinado. ¿Y quién lo debe de informar? Hoy en día somos 847 agentes aduanales y yo diría que una gran, pero gran mayoría, todos elaboramos la manifestación de valor a nuestros clientes. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo y solamente no la firmen. Hoy en día la autoridad está buscando no que la agente aduanal haga la manifestación de valor, porque les digo, caerían en el mismo error. Lo que quieren ellos es que, ¿quién sabe mejor de la operación en la compra-venta? Ustedes, los que compran la mercancía, o en teoría deberían de saberla, porque entiendo que en las empresas existen compradores, existen gente encargada de las importaciones, del almacén, pero al final del día, para la autoridad, pues es una sola persona, ¿no? Entonces, si el dueño de la mercancía, o por lo menos el destinatario de ella, debe de saber qué es lo que pagó en el extranjero, o debería de saber, ¿para qué? Para que de alguna manera estas condiciones bajo las cuales se está importando esa mercancía estén bien determinadas en la manifestación de valor. Créanme que tenemos que buscar el espacio y muchas veces tenemos que ser todólogos y estar preguntando dentro de nuestra compañía, oye, ¿qué más gastos hay además de la factura que me debes de enterar? Porque en términos de ley hay gastos incrementables, hay gastos que no son incrementables y existen algunas alteraciones como la vinculación,
que también afecta el valor en aduanas. Entonces, todo eso se va a exponer la próxima semana, que viene relacionado con la manifestación de valor y, por supuesto, con la determinación del valor en aduanas para el pago de las contribuciones correctamente. ¿Ok? Y obviamente aquí ya nos vamos al sustento legal directamente. Aquí dice de manera textual, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en esta ley, con las siguientes. Si se dan cuenta, en este pequeño texto ya prácticamente está incluyendo exportaciones. Quienes introduzcan, importen o extraigan, exporten mercancías del territorio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? De alguna forma, qué es la fracción tercera, que es el tema de hoy, es entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal que promueve el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación de valor bajo protesta de decir-verdad, que es lo que va a contener pues, los elementos que en términos de la ley, hablábamos de la ley específicamente en valoración, y las reglas que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributario. Permitan que el agente aduanal determine el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar este documento digital, dicha manifestación y obtener la información, documentos y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables a esta ley y proporcionarlos a las autoridades cuando éstas lo requieran. O sea, ahí en este marco jurídico nos dice que debemos de tener todos los elementos necesarios para poder demostrar que el valor que declaramos, que es el que determinó el valor en aduanas, está constituido por estos comprobantes que se hicieron al extranjero y suman el valor total. Una de las cosas que también hemos platicado, en realidad, es que la autoridad cuando ejerce facultades de comprobación, ellos se dan cuenta, inclusive me tocó dar la plática de causales de suspensión al padrón de importadores, y en una de ellas, ahorita ya se sumó una en la nueva resolución, ya no son 45, son 46. Entonces, todos esos síntomas, hagan de cuenta que esas 46 causales de suspensión es porque la autoridad ha detectado que existen incongruencias en la determinación del valor en aduanas, incongruencias hasta en decir mentiras. Si se dan cuenta en esta última, digamos, causa para suspensión en el padrón, habla de que si uno al solicitar alguna reincorporación o incluso solicitar un padrón de sectores específicos y yo ya tengo el padrón general, si yo miento, también es una causal de suspensión y me van a bajar del padrón general. Tengan mucho cuidado porque a veces, por ejemplo, es muy común que cuando solicitamos un padrón sectorial, ahí lo que nos piden es cómo mueves la mercancía y a veces no ponen o son personas físicas o nada más ponen 2 personas y traen, no sé, un contenedor o 20 contenedores y resulta ser que la autoridad lo que quiere es saber a dónde llega ese contenedor, cómo lo vas a empacar, cómo lo vas a bajar, y a veces falseamos y ponemos cosas que no. Entonces tengan mucho cuidado con esta situación. Bien, ya sabíamos en el texto del artículo 59, en el primer párrafo, hablaba de extracción, importación, exportación, lo dijimos. ¿Y qué va a pasar con la exportación? Antes no requería la exportación prácticamente manifestación de valor. Hoy en día la incluyen desde el año pasado. Y la manifestación de valor, ¿cómo lo vamos a acreditar? Pues con el famoso comprobante fiscal, el CFDI. Ese CFDI para exportación trae un archivo complemento donde viene o donde contiene todos los elementos que describen la mercancía como fracción arancelaria, valor unitario, unidad de medida, unidad comercial, peso. Y entonces con eso en el CFDI viaja esta información y la autoridad determina que se queda cumplida cuando nosotros tengamos el CFDI, ¿no? Entonces, esa es en la exportación. Y prácticamente el fundamento legal en las reglas es la famosa regla 151 y que viene o emana del artículo 59, fracción tercera de la ley y el 68 de la ley, prácticamente 81 del reglamento y 220.
Estos artículos prácticamente nos hablan de la obligación. Primero el 68 nos habla de la vinculación y el 81, pues en consecuencia es de los documentos que deben adjuntarse cuando entreguen la manifestación de valor en el artículo 81. Y el 220 es la obligación que la agente aduanal tiene de conservar estos documentos que ustedes nos entregan como importadores o como exportadores. Entonces, esta manifestación de valor nos dice de manera textual que debemos de transmitirla a la autoridad aduanera, así como entregar en documento digital al agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal o representante legal acreditado, la información y documentación que señale en el formato denominado manifestación de valor del anexo 1 a través de la GUSEM. ¿Qué quiere decir con esto? Porque luego a veces vemos los textos de los artículos o de las reglas y no nos damos cuenta que no es lo que pensábamos en la primera lectura. Aquí lo que nos dice es, tiene la obligación, señor importador, señor exportador, en términos del marco jurídico 59, fracción tercera y regla 151, de entregar este documento digital, o sea, la manifestación de valor, cuando la hayan transmitido, la van a entregar al agente aduanal, ¿no? Junto con la información y documentos que nos está pidiendo el 81, aunque no lo manifiesta, aquí dice específicamente lo que dice el instructivo, ¿no? De esta manifestación de valor, que más adelante la vamos a ver, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver que la regla 151 nos habla quién no está obligado o están exentos de no transmitir esta manifestación de valor. Bueno, pues son los que tengan un esquema de certificación de empresas con la modalidad en IVA y en IEPS, el OEA, que es un operador económico autorizado o socio comercial certificado que corresponda, así como las efectuadas por empresas que cuenten con la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera. ¿Qué quiere decir? Ellos se excluyen de la obligación de transmitir la manifestación de valor en términos de la regla 151. Y la 4530 habla de la industria automotriz de manera muy específica. ¿Ok? Estos son los exentos. ¿Qué es lo que no requiere también transmitir? Bueno, pues el artículo 103 sobre los retornos de exportación definitiva. Si yo exporto una mercancía de forma definitiva y retorna porque la rechazan o retorna porque de alguna manera no cumple con las especificaciones, estas tampoco requieren transmitir la manifestación de valor cuando la regresen a México. Igual que el retorno de exportaciones temporales en el mismo estado, los menajes de casa, las importaciones de extranjeros también no requieren, estos no requieren. Nos vamos, el formato denominado manifestación de valor que se publicó, como les decía, el 30 de junio, martes 30 de junio, en el Diario Oficial, nos indican el formato en el anexo 1, en el apartado E2. Ahí viene el formato si quieren investigar o si quieren sustentarlo. Ahí viene en el E2. ¿Y qué sucede en la fracción primera? Vamos a transmitir la manifestación de valor en ventanilla digital. Ahorita, por lo que supimos esta semana, están en el desarrollo esta manifestación de valor que va a ser electrónica y va a ser algo muy parecido a lo que estábamos haciendo en este momento para capturar los COBES, ¿no? Hay que capturar COBES, puede ser a través de un layout. En este caso no sabemos en qué condiciones nos van a dejar capturar la manifestación de valor, pero sabemos que ya se está trabajando. No sabemos en qué tiempo va a estar ya en el formato en la ventanilla, para que cuando ya nos avisen que ya está el formato, contamos con 30 días para empezar a trabajar ya con la transmisión de esta manifestación de valor. Dentro del ejercicio, la fracción primera de la regla 151 nos habla específicamente que esta transmisión tiene que hacerse dentro del ejercicio fiscal que corresponda a la operación de que se realice en cualquier momento. O sea, ya no nos dice necesito que lo hagas antes. O sea, puede ser antes
durante o después del despacho aduanero. Puedes utilizarla global o bien puedes hacerla por operación. Nosotros como agentes aduanales, lo que les recomendamos y que hemos participado en las auditorías es que difícilmente cuando uno engloba muchas operaciones, depende de la cantidad de operaciones, si son 3 o 2 al año, pues no le veo tanto problema. El tema es que si son 50 o si son 30 o si son 60, cuando yo genero una transmisión de manifestación de valor global y me llega una facultad de comprobación para poderles explicar cómo llegué a esas cifras, es muy complicado. A veces porque no lo hicimos bien, a veces porque ya no está la misma persona que llevaba las operaciones. Hay N número de circunstancias y lo que nosotros les recomendamos, señores, preferentemente háganlo por operación, es más sencillo y no que los vayan a sancionar por todas si hacemos global, por todas las operaciones. Es mejor por operación y si una está mal, pues no es lo mismo pagar una que pagar todas, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y obviamente aquí la facilidad en esta fracción primera, sí tengo la obligación de transmitir esa manifestación de valor, pero puede ser antes, durante o después del despacho. Los documentos que se refieren al instructivo, que ahorita los vamos a ver, los debo de adjuntar, ¿sí? Pero solamente en este caso para la generalidad no lo voy a adjuntar, pero sí los voy a conservar porque si la autoridad me exige presentarlos, se los debo de presentar. No los voy a transmitir, solamente los voy a reunir para sustentar que lo que transmití en la ventanilla está sustentado de manera objetiva y cuantificable. Entonces es importante aclarar, la transmisión de la manifestación de valor sí se tiene que hacer, es una obligación en términos del 59. Ya vimos que empresas no tienen esa obligación de transmitirla. Nosotros vamos a transmitirla antes, durante y después del despacho, o sea, el importador. Y los documentos no se van a transmitir, se van a conservar. Es importante decirlo para que ustedes, el hecho de que no se transmitan no quiera decir que no lo tengan en el expediente, ¿no? En la fracción segunda, aquí vienen las mercancías sensibles o por lo cual la autoridad determina que debemos de tener en la fracción de la 2201 a la 2208, tenemos que transmitir esta manifestación de valor, igual que las que contiene el anexo 10 que habla de padrones sectoriales. En el apartado A habla de importaciones que son del sector 10 calzado, todos los que importen calzado, esta les pega durísimo porque aquí sí la diferencia es para calzado, textil y confección, siderúrgico, productos siderúrgicos. Y en el apartado B, sector 8, minerales de hierro y sus concentrados, oro y plata, cobre, hierro y acero, aluminio, y estos deben de ser por operación, no le dan la facultad al que importe esta mercancía, debe de ser por operación, no le dan la facultad de hacerlo global y debe de ser, también le dan la facultad de ser antes del despacho, durante el despacho o después. Es importante indicarles que lo pueden transmitir, pero aquí lo que tiene que ser antes del ejercicio fiscal o durante ese ejercicio fiscal que se realizó la operación. Entonces, a ellos les exige que lo puedan hacer previo, durante o después del despacho, pero lo tienen que hacer dentro del ejercicio fiscal que corresponda, adjuntando los documentos a que se refiere las instrucciones del formato. En este tipo de mercancías sí es necesario que se transmitan durante el ejercicio fiscal prácticamente los documentos que sustentan todo el llenado de la manifestación de valor. Y bueno, hablábamos de la muestra representativa. Esas son para empresas que están iniciando las operaciones y maneja que dentro de los primeros 15 días de enero del siguiente año, por ejemplo, cuando inicie el ejercicio fiscal que corresponda, debo de transmitir una manifestación de valor de una operación que represente más del 60% de mis operaciones, pudiendo ser similar o igual, realizada durante los 12 meses anteriores y debo de adjuntar todos los documentos que se refiere al instructivo. Eso son para las empresas nuevas. Si yo tengo de alguna manera un razonamiento o me dedico a una industria que normalmente traigo lo mismo,
pero a lo mejor traigo, no sé, en un periodo muy grande una operación que voy a traer 20 contenedores y eso representa el 60% de mi operación anual, con que transmita esa operación y esa pueda comprobar más del 60%, pues en esa situación ya no podría transmitir más, sino con esta muestra representativa yo doy por cumplido esta situación. Aquí habla de las empresas nuevas que tengan menos de 12 meses que estén constituidas. Cuando se trate de la mercancía mencionada en la presente fracción, deberán transmitir el formato de manifestación de valor a través de la ventanilla por operación, y estas sí les piden que sea previo al despacho aduanero, cumpliendo, y también les dicen, y adjuntando los documentos que se refiere las instrucciones del formato mencionado. Ahí estamos, ahí en ese tema. Entonces, esas son las modalidades de las cuales yo les hablaba en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que bueno, al final del día ya sabemos, perdón, ya sabemos que en realidad hay empresas que están exentas. Ya sabemos que son las certificadas IVA-IEPS, la de la industria automotriz y la SOEA. Esas no están obligadas a la transmisión. También sabemos que el resto de las empresas, quitando las mercancías sensibles de la 2201 a la 2208 y los sectoriales, no tenemos ningún problema para poder cumplir en transmitir esa manifestación de valor. Puede ser antes, durante o después del despacho, y no vamos a adjuntar los documentos, como es el caso de las empresas nuevas que les estoy comentando. Espero haya quedado esto claro, porque de ahí depende de cómo vamos a ir llenando el instructivo del llenado de esta manifestación de valor. Dice, cuando se transmita previamente o durante el despacho aduanero, el formato de manifestación de valor, es importante. Fíjense que aquí es un tema básicamente que debemos de poner atención. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros no estamos enterados de todo lo que debemos de declarar para determinar la base gravable de los impuestos, pues podemos ocasionar problemas en el llenado, ¿no? Entonces, nosotros cuando vayamos a transmitir esa manifestación de valor, es importante que si no tenemos todos los documentos, pues los esperemos, pero no los esperemos más de un año. Por eso nos obligan que dentro del mismo ejercicio fiscal tengamos que enviar la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque les hablaba en el temario que la sanción está alta, y ya muchos de ustedes lo saben. En este momento la situación de la manifestación de valor, estamos hablando si no tengo la manifestación de valor, que es grave, la multa que han cobrado es de 2,500 a 3,000 pesos por operación, que es grave si hablamos de varias operaciones. Pero en la manifestación de valor, cuando nosotros nos equivocamos al llenar la manifestación de valor y esta afecta en los datos que se transmitieron en la ventanilla única para determinar el valor en aduanas, está afectando, la multa es de 22,900 a 38,100 por operación o por manifestación de valor. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros debemos de tener cuidado para evitar cualquier error que perjudique o altere para la determinación del valor en aduana. Y obviamente una vez que se transmita, nos van a otorgar un acuse de recepción y un folio consecutivo, ¿no? Para continuar el trámite de la operación, según sea el caso. El caso que es la generalidad, no me afecta esto, pero en el caso de empresas nuevas, en el caso de las mercancías sensibles, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado también para poder tener ese folio para continuar con la operación de importación. Obviamente la manifestación de valor respectiva no debe de pasar del año calendario a que corresponda a la operación cuando yo la transmita. Si derivado de la transmisión posterior se afecta, como yo les decía, el valor declarado, ¿qué debemos de hacer? Pues hay que rectificar primero el pedimento, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué, agente aduanal? Se me pasó declarar un cargo que tengo que pagar al proveedor y que se considera de acuerdo al artículo 65, 64 y 65, si es concepto incrementable y si me afecta, ¿no? Entonces ahí ya está variando la base gravable y en consecuencia el pago de los impuestos, y ahí es donde tenemos que tener un problema, ahí vamos a tener un problema. Obviamente cuando haya alguna alteración para solicitar una rectificación,
hay que solicitarlo en términos de la regla 611, que es pedir autorización a la autoridad para poder rectificar el pedimento. Entonces, asimismo, una vez que se rectifica el pedimento y contamos con la autorización, obviamente debemos de retransmitir prácticamente la manifestación de valor para poder regularizar ese tema y tener toda la documentación para poderla transmitir también. Una vez transmitida y se adjunte la documentación al formato, ¿no? En su caso, la va a validar AGACE. ¿Sí saben qué es AGACE? AGACE es Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Es decir, que todo lo que estamos transmitiendo, ¿a quién creen que se lo estamos enviando? A la AGACE, que es Auditoría General, ¿no? Es Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. O sea, le estamos dando todos los elementos a la autoridad para que ellos nos auditen. Mira, aquí tengo esto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y obviamente ellos van a expedir el acuse de recepción y el folio consecutivo. Prácticamente yo lo que les puedo indicar es que tengan mucho cuidado. Yo creo que después de esta charla, lo hemos dicho cuando hemos ido a diferentes lugares a explicarles este tema, es importante que desde el director general sepa la consecuencia de la sanción, sepa las excepciones, sepa la obligación de transmitir los documentos, sepa la obligación, toda la gente involucrada, no solo el director general, sino la gente de contabilidad, la gente de finanzas, las que están involucradas con los pagos, deben de tener conocimiento de esta situación, porque al final son sanciones. Ya hice una infracción, hoy estoy prácticamente recibiendo la sanción. Imagínense, si es una operación al año, no pasa tanto, ¿no? 22,900, bueno, podemos tener inclusive un descuento ahí, pero el tema si son 30, 40 o 50 operaciones al año, me ha tocado casos de clientes que tienen 300 operaciones anuales y la mayoría no tienen la manifestación de valor. Entonces es muy importante que ustedes estén involucrados, hagan mesas de trabajo con la gente involucrada para detectar si no existen pagos que están realizando al extranjero. Me ha tocado ver prácticamente que hay empresas que pagan regalías, pero las pagan con posterioridad o a veces las pagan con anticipación y no vienen, por supuesto, reflejados en la factura comercial y en consecuencia, pues se le entregan a la agente aduanal y el agente aduanal lo que hace es que determina en base a los elementos que ustedes aportan. Y posteriormente la autoridad, y yo les decía hace rato, hay una causal de suspensión en la resolución 131, donde te establece que cuando hay diferencia de más del 30% de lo que pagas en el extranjero contra lo que pedimentaste en el año, se dan cuenta de inmediato. Por eso es que la ponen como una causal de suspensión, no porque al legislador se le haya ocurrido, sino que ha habido consecuencias repetitivas de esa situación, que dicen, oye, ya, vamos a poner que lo vamos a bajar del padrón si hay una diferencia. ¿Para qué? Para que revisen ese tema y ustedes puedan determinar si no existen otros gastos que esté pagando, ustedes estén pagando el extranjero y que no saben si es un valor, un gasto incrementable o es gasto deducible. Por eso es importante tomar la próxima semana el curso de valoración para que ustedes sepan determinar si es un gasto incrementable o un gasto deducible. Si existe vinculación, si existe alguna póliza global de seguro de transporte, si existe regalías o si existen algunos cargos que de verdad ahorita cuando entremos prácticamente a la manifestación de valor en el formato, se van a dar cuenta verdaderamente que hay cargos que ni idea tenemos y los ponen un poco confusos porque no los entendemos. Por eso es importante. Nos tocó también participar con un cliente en el cual el contador prácticamente decía, pues este es un cargo, pero ¿cómo lo determino? Es un cargo que le pago al proveedor en cada operación. Pues le dice al asistente, al auxiliar contable, oye, ¿qué ponemos? Pues ponle como una regalía, ¿no? Pues ponle regalía en la póliza. Le pone regalía y resulta que la regalía es un concepto incrementable
y les llega directamente en facultades de comprobación y lo detectan. Por eso les digo, las auditorías electrónicas van a tener, Agase va a tener más elementos para poder revisar con mayor eficacia a las empresas. El hecho que nos hagan transmitir en la ventanilla única esta información es precisamente para que ellos en sus auditorías puedan tener elementos para determinar omisión de contribuciones, incumplimientos, irregularidades, etcétera, ¿no? Este formato que estamos en espera de que lo puedan subir a la ventanilla, que está publicado el 30 de junio, en el anexo 1, en el apartado E2, si no lo quieren hacer ustedes, porque nos ha tocado también, oye, es que Carlos, yo también tengo que hacer las operaciones, tengo que costearlas, tengo que ingresar al almacén, tengo que hacer el inventario, tengo que facturar, tengo infinidad de funciones para poderlo realizar. ¿No lo puedes hacer tú? Sí. Esta regla nos permite que si tú puedes nombrar a alguien para transmitirle a terceras personas, sí lo puedes hacer, pero la condición es que sea a través de un poder notarizado o notarial con las facultades suficientes para tal efecto. Pero ¿qué creen? Ahorita en el instructivo, en el formato, se van a dar cuenta, yo no lo haría, porque lo que le están pidiendo a ustedes, y antes en la resolución anterior, yo pensaba que había sido un error de parte de la autoridad, lo comentaba con el licenciado Jorge Alfonso Fortier, que seguramente pudo haberse equivocado porque se veía como que estaban inversas. No, hoy confirmamos a través de la gente de nuestra confederación que lo que están indicando en esta resolución es que están obligando al importador a que elabore y transmita, por supuesto, la manifestación de valor. Porque si él, que es el que compra o debería de saber todos los pormenores, pues el agente aduanal sabe los elementos que ustedes nos otorgan. ¿Quería hablar alguien? Ok. Entonces, es importante esto, lo pueden transmitir o dándole un poder notarial, pero ahí donde vamos a ver el poder notarial, está complicado que el dueño o el director otorgue un poder con esa situación, que es precisamente de dominio. Los documentos que se transmita como anexo al formato, obviamente al formato de manifestación de valor, lo debemos de conservar de forma digital en el plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que son los 5 años. ¿Podrán retransmitir la información o documentos adjuntos al formato? Sí lo podemos hacer, ¿no? Por eso les decía, la sanción puede ser porque la información va incompleta o porque existe un dato inexacto y que se ha omitido algo o algún dato que de alguna manera va a afectar el valor. Entonces ahí el pago de la multa está sustentado en el artículo 184, inciso B, fracción primera de la ley. ¿Y qué va a pasar? Esa ley está sancionándonos en el 185 con 22,900 por operación a 38,100 si es reincidente, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, te voy a dar oportunidad de poder retransmitir esa manifestación de valor, pero me vas a anexar ya el formulario múltiple de pago para poderte autorizar esto. O sea que ya ahí prácticamente nos está diciendo, como está en este momento la ley, es pagar la multa. Si quieres retransmitir, siempre y cuando, pues obviamente no estés en facultades de comprobación. Incluso todavía nos dice cumpliendo con lo que señala la regla 611, pidiendo autorización cuando proceda en este caso, ¿no? Y no procederá la retransmisión si el mecanismo de selección automatizado, claro, si está en facultades de comprobación o está en rojo y yo la estoy transmitiendo, o ya la transmití y hay un error, pues no me van a permitir prácticamente rectificar y mucho menos retransmitir la manifestación de valor porque se encuentra en el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, muy importante eso. Bien, aquí nos habla de algo importante. Cuando el formato de la manifestación de valor lo hayamos transmitido o lo retransmitamos, se deberá entregar la misma en documento digital al agente aduanal, ¿no? Que es lo que dice el artículo 59, fracción tercera,
que hubieran realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior, procediendo en su caso a la rectificación cuando se trate de retransmisión. Y lo que establece esta regla 151 es precisamente que hay empresas que se fueron a interponer algún recurso o medio de defensa en contra de esta resolución. Estas empresas las está excluyendo si tienen interpuesto algún medio de defensa en contra en contra del artículo 59, entonces a ellos no les van a dar estas facilidades que establece la regla o estas obligaciones. Adicionalmente a lo anterior de la manifestación de valor, podemos incluir que dentro de los documentos que las autoridades fiscales puedan solicitar cuando les llegue una revisión. Es decir, la manifestación de valor se las pueden pedir no solo en facultades de comprobación de comercio exterior, sino también en facultades de comprobación en materia o en carácter fiscal. Les pueden pedir porque al final es para determinar los impuestos o los pagos realizados en el extranjero. Nosotros, muy particular, yo digo que esta nueva manifestación de valor está diseñada principalmente para controlar las importaciones de mercancías sensibles, es decir, las de la 2201, del anexo 10, el apartado A, el apartado B, en las fracciones de empresas o de mercancías que se consideran sensibles. Eso es lo que va muy enfocado a esto. En general a todos, pero en particular a ellos. Y lo que quiere con la multa es que revisemos antes de transmitir la manifestación de valor, tengamos todos los elementos que determinen la base gravable del pago de los impuestos, del valor normal. Es decir, la base gravable debe estar bien determinada y por eso la autoridad lo que no quiere es que le estemos mandando información. Claro, nos van a multar, pero al final lo que quieren es que ellos tengan confiable su base de datos para determinar que si algo está mal, hagan una auditoría electrónica. De lo contrario, pues se van a estar llenando de información que la verdad van a estar, por eso les llamo yo basura, de que no transmitan información errónea, porque además que les causa un daño en la parte económica, pues la autoridad no quiere eso, no quiere que hagamos bien. Por eso les decía al principio y en la plática anterior, vamos a tratar de bunkerizar nuestras operaciones, meternos más a los conceptos incrementables, a los conceptos deducibles o no incrementables, a las vinculaciones, al pago de regalías. Todo esto conlleva a que ustedes deben de conocer todos estos temas y deben de saber qué está pasando, para que ustedes a través de este análisis de riesgo que hagan de lo que tienen que declarar, digan, bueno, pues no estamos declarando, por decir un ejemplo, el seguro o el pago de la póliza global de transporte, pero que ya sepan que el día que les llegue va a haber un tema. Ha habido empresas que lamentablemente por falta de conocimiento han llegado los auditores a determinar cantidades estratosféricas. Pero si ustedes conocen, pues ya ustedes van a determinar a lo que se están arriesgando en caso de no hacerlo conforme a esto, ¿no? Y me refiero a esto porque esto conlleva al pago de las contribuciones, a tener todos los elementos necesarios para poder determinar bien la base gravable. Y la autoridad quiere que la manifestación la haga el importador, como les decía, el que me den un poder de dominio, ¿no? De actos de dominio, a cualquier persona, no solo a la gente aduanal, pues tiene facultades de poder vender el coche de la empresa, el activo fijo, ¿no? Entonces es muy delicado. Yo creo que ese tema lo tendrán que comentar porque la gente aduanal no va a poder hacer la manifestación de valor, salvo que hubiera alguna situación de entregarla fiel, que es algo también muy delicado. Entonces, esto se va a transmitir por la ventanilla. No tiene los mismos beneficios que tiene el COBE, que a través de un sello digital podemos meter los COBEs. En este caso no existe todavía la figura y no creo, por lo que nos han platicado en la Confederación, porque lo interesante aquí es que quieren que lo haga el importador. Si quieren que alguien más lo haga, pues debe tener el poder, pero como yo les decía, con actos de dominio. Entonces es muy complicado. Y aquí nos vamos al instructivo del llenado de la manifestación de valor. Este formato está vigente y fue el que les comentaba, se publicó el martes 30 de junio en el Diario Oficial, ¿no? Aquí vemos la manifestación de valor. En realidad son datos generales, como yo les decía al principio, la manifestación puede hacerse global, por operación o la muestra representativa. Puede ser previo al despacho, durante el despacho o después del despacho.
pero debe de ser dentro del ejercicio fiscal del que se trate y que generó la operación en ese ejercicio. Se debe de cumplir, con las excepciones de que no se transmiten los OEA, las empresas certificadas en IVA y en IEPS, y lo de la industria automotriz en ese apartado que les comentaba. Y bien, la información general, quien va a introducir la mercancía, bueno, pues aquí es, si es persona física, el RFC, si es persona moral, RFC con el homoclave, nombre, el primer apellido y el segundo apellido, y el nombre o denominación o razón social, si es persona moral. Ahí no tenemos ningún problema, está clara la manifestación y no hay tema. Ahí la única observación que les hago es que tengan cuidado porque a veces en el nombre o denominación o razón social, a veces hay errores y hay que checarlos muy bien con su RFC o su cédula para no tener errores hasta de ese tipo, porque al final es rectificar. No va a ser sancionada si no afecta el valor, pero en este caso hay que tener mucho cuidado hasta en llenarlos. Datos del representante legal, el nombre completo, el RFC y la homoclave, no tenemos ningún problema. Y aquí en un apartado dice, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas no me han sido modificadas o revocadas para realizar los actos de administración o los necesarios en las gestiones del presente trámite. Es decir, aquí en la manifestación de valor, si lo firma el representante legal, hoy por hoy ya tiene el poder notarial para actos de administración y él puede llenar la manifestación de valor o les puede proporcionar el protocolo de que él abre la sesión, alguien lo captura y él la cierra. Eso puede hacerse también porque yo creo que la persona que tiene los actos de administración está seguramente haciendo otras funciones que no va a ser el que va a llenar la manifestación de valor, pero pueden hacer esa situación. Las personas autorizadas para efectuar el trámite es lo que yo les hablaba, ¿no? Que puede ser una tercera persona fuera de las personas que están ahí. Ok. Nos quedamos en la persona autorizadas para efectuar el trámite. Ahí, como les comentaba, prácticamente el poner a una persona autorizada quiere decir que de alguna manera debe de transmitirse a través de un poder notarial en el cual tiene actos de dominio. Entonces, en ese tema, difícilmente las empresas nos van a otorgar esa situación de un poder notarial a la tercera persona para realizar la captura de esta transmisión. Algo está pasando, Gaby, que se atoró. Ya está compartida la pantalla, si gustas, sobre esa, Roberto, que te vaya apoyando en el avance. Ah, ok. La siguiente, por favor. No se llega a apreciar muy bien. Ah, la puedo subir yo, ¿no? Si me ayudas a compartirla. Le pueden ceder. Listo. Ah, ok. Listo, ya puedes compartir tú, Carlos. Perfecto, ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya se nada ve más póngale en presentación. Ya está ahí. Sí, okay. Perfecto. Ahí la ven, ¿la visualizan mejor? Perfecto. Ok. Entonces, ya la persona autorizada para efectuar el trámite dice, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas para actos de dominio no me han sido modificadas o revocadas. Entonces, ahí es el tema que necesitamos ver para que de alguna manera ustedes vean que es difícil el que otorguen un poder con actos de dominio. Y la información relacionada con el trámite, datos del vendedor o el proveedor, puedes agregar las filas que sean necesarias, puede ser persona física o persona moral, donde viene el ID fiscal si es persona moral, nombres, primer apellido, segundo apellido y razón o denominación o razón social. 412, el domicilio, calle, domicilio completo, país, teléfono, correo electrónico. Y el 4.3, la vinculación, es donde yo les decía, a veces desconocemos si el proveedor tiene alguna vinculación con nosotros y es necesario que sepamos en qué consiste la vinculación. La próxima semana vamos a hablar justamente de esa parte, qué es la vinculación, porque si no, no nos vamos a aventar toda la mañana para hablarle de la vinculación. Vienen los conceptos que van a explicar en la vinculación, la relación familiar, si hay un socio accionista en el proveedor que esté distribuyendo mercancía aquí en México, etcétera, ¿no?
El 4.1 CAT 4, datos de la operación de comercio exterior. Dice, puedes agregar las filas que sean necesarias. Número de pedimento. Esta pregunta nos la han hecho muchas veces. Oye, Carlos, pero ¿cómo yo sé el número del pedimento si quiero transmitirlo antes? Bueno, si nos piden el número del pedimento, claro que lo podemos otorgar para poder cumplir con este detalle, pero afortunadamente la gran mayoría lo va a transmitir posterior, a excepción de los casos que les dije que tienen que obligado presentarlo antes, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Nos hablan del régimen aduanero, de la fecha de modulación. Obvio, yo le decía ayer al licenciado Jorge Alfonso Fortier, oye, la fecha de modulación, pues es que no la tengo, ni sé cuándo voy a modular, no sé si hoy es miércoles, a lo mejor modulo el jueves o el viernes. Si no tienen la fecha de modulación, pues no la pongan. Es como lo que normalmente el liceo Juan Vázquez de Karen nos decía. Oye, hace años en la Revolución decían que las casas iban a pagar un impuesto por cada ventana que tuvieran. Entonces decía alguien por ahí despistado, decía, oye, y si no tengo ventanas en mi casa, pues ¿qué pasa? Pues que no pagas. Pues aquí, si no tienes la fecha de modulación, no son de los campos que tienes que ser de manera obligada y tampoco te va a afectar que tengas que retransmitir una manifestación de valor porque no pusiste la fecha. Seguramente va a haber adecuaciones, ya modificaron también el formato de la manifestación de valor, había errores en los numerales que no estaban relacionados, no les entendíamos, pero afortunadamente se dieron cuenta y en esta resolución del 30 ya los modificaron. Y pues de aquí que se publique esto en la manifestación, no sabemos si va a ser un mes o a finales de año, pero van a estar en esa revisión, en esa parte, ¿no? Y obviamente habla de los números de los documentos equivalentes, o sea, las facturas comerciales. Datos de la mercancía relacionada en el campo del pedimento y de documento equivalente señalado. Aquí también van a poner los números consecutivos, si son 1, 2 o 3 o 4 partidas, y la descripción de la mercancía. Y también menciona el número del pedimento a 15 dígitos, como en la parte de arriba, el régimen aduanero, las veces que sean necesarias puedes agregar las filas necesarias. Datos de la mercancía relacionadas en el campo del impedimento es lo mismo, equivalentes señaladas, agregar. Igual es exactamente lo mismo de ir declarando cada una, porque si ustedes se dan cuenta en esta manifestación de valor, ya se integró la hoja de cálculo y esta es parte de la hoja de cálculo para poder determinar cada una de las partidas. ¿Se acuerdan que en este momento las hojas de cálculo le ponen la fracción arancelaria y la descripción de la mercancía? Esto es exactamente lo mismo. 4.2, selección, el método de valoración. Aquí es un tema de valoración aduanera, pero bueno, al final del día todos sabemos que el valor de transacción de las mercancías es el que comúnmente nosotros utilizamos para poder declarar dentro del pedimento esta situación. Y obviamente ese es el método de valoración que vamos a ver todo lo que se refiere al método de valoración la próxima semana en cada uno de ellos, ¿no? Pero en la generalidad prácticamente son valor de transacción de mercancías, que es una compra-venta. Y vamos a ver desde el 73 de la ley, 64 de la ley, vamos a hablar de todos ellos para poder ubicar en cada uno y comprender cada uno de estos conceptos. Bien, el método de valoración de transacción, vamos a poner el documento equivalente que aplica. En ese sentido, se van a declarar específicamente en la moneda en la cual estamos haciendo este valor de transacción o este documento equivalente. Y como les decía, en el artículo 65 de la ley, habla de los conceptos que son incrementables y que de alguna manera tenemos que incluirlos en esta manifestación de valor para determinar la base gravable de los impuestos. 4.3.1, aquí es donde les decía, ¿no? Son a cargo del importador y que no vienen incluidos en la factura comercial. Nosotros vamos a declarar lo que viene en la factura comercial, pero si hay gastos que no están incluidos en el precio, no nos vamos a dar cuenta y va a haber omisión de contribuciones. Por eso es que yo les decía, la manifestación de valor es como una radiografía del cuerpo, es la esencia del pedimento. Si la manifestación de valor no está bien, en consecuencia el pedimento va a estar mal y en consecuencia la determinación, el pago de contribuciones va a estar mal. Entonces, aquí, por ejemplo, si hay comisiones y gastos de corretaje,
excepto comisiones de compra. Habría que valorar si existen esas comisiones. Ha habido preguntas que nos dicen, oye, Carlos, es que tengo un broker en Asia y él que se encarga de comprar la mercancía. ¿Y cómo le pagas? ¿O cuál es? Sí, le pago generalmente mensual o cada 15 días un X pago. Pues claro, no lo está reflejando en la factura. A mí me mandan la factura, yo la declaro, pero a lo mejor hay una comisión que él paga, como en este caso, como ejemplo, y ahí tenemos que declarar en cada una si afecta o no afecta. El costo de los envases o embalajes, todo esto es la descripción que viene manejando la ley aduanera en cada uno de los conceptos. Por eso es importante la explicación en cada uno de ellos y que ustedes investiguen si existe algún otro cargo adicional que no venga incluido en el precio pagado para poder llenar estas situaciones. Y como yo les decía, el gasto de embalaje, normalmente el gasto de embalaje viene incluido en la factura, pero hay embalajes especiales que no vienen incluidos en la factura. Entonces, es importante que investiguen ustedes cuáles son aquellos conceptos que están pagando al extranjero, tal vez el contador, tal vez el de finanzas, el de tesorería, y que ustedes no conocen. Entonces es importante porque en una revisión, la verdad las sanciones son altas. Y hablando del tema pequeño, en la transmisión que cambió, no es lo mismo pagar 3,000 que pagar 22,900. Entonces, cualquier gasto que hayan desarrollado y que forme parte y que no está incluido en el precio de la mercancía, pero se considera como un gasto incrementable y esté mal, pues la consecuencia es que por cada operación que hagan mal, no importa el monto, la multa es de 22,900 con la salvedad de poder obtener un descuento del 20% o quizá del 50% para pagarla. Pero de todas maneras, 11,450 por operación es bastante gravoso en estos momentos para cualquier empresa. Y obviamente habla de gastos de transporte, de seguros y gastos conexos como manejo de carga y descarga, que hayan sido pagados antes de los momentos señalados de la fecha de causación del artículo 56, fracción primera. Es decir, si fue antes, y es un concepto que ustedes pagaron, me dicen por ahí también la pregunta, oye Carlos, ¿pero qué crees? Fíjate que yo pago en México, digamos, una póliza global de seguro de transporte. Sí, pero aquí no es salvedad. Habría que ver las cláusulas de dónde a dónde te ampara. Si está en términos del 56, es decir, que está cubriendo en el extranjero, se considera una parte proporcional que te tiene que determinar la empresa que te está asegurando para que forme parte del valor en aduanas para el pago de las contribuciones. Entonces, todas esas preguntas de verdad van a estar muy interesantes la próxima semana. Aparten, agenden esa fecha porque va a haber muchas preguntas de este tipo y es donde van a tener la concepción de poder determinar y dar respuesta a las preguntas que luego nos hacen de forma interna nuestros propios colaboradores. Entonces, ahí es importante detectarlo. Estos datos se tienen que llenar en la manifestación de valor. Este formato que se publicó el 30 de junio, pues tal vez no llegue igual en la BUSEM, sino va a llegar lineal, pero al final del día son los mismos conceptos que debe uno de llenar. La 432 igual habla del valor de los bienes y servicios que tampoco están incluidos en el precio pagado y que por supuesto son de venta para exportar las mercancías y que nos está afectando como materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas, herramientas, matrices, moldes, materiales consumidos en la producción de la mercancía. Viene todo este desglose para que podamos determinarlo. En la mayoría de las empresas no afecta, salvo que sean empresas manufactureras o de la industria automotriz, puede ser, pero la mayoría no vienen. Por eso es que les digo, tal vez ellos lo que hicieron con mayor facilidad fue vaciar todos los conceptos que vienen en la ley aduanera para poderlos desglosar, pero no son los únicos y no son todos. ¿Sí me explico? La 432 prácticamente habla del 66, que son de los conceptos que puede ser que los hayan pagado, pero que no formen parte o que no son gastos incrementables para determinar el valor. Y ahí van a especificar si son gastos realizados por cuenta del importador, excepto los señalados en el párrafo, en el punto anterior, en el numeral 4311. Y la 4322 habla de gastos que se distingan del precio pagado por la mercancía importada.
los realizados posteriores a la importación por construcción, instalación. O sea, la autoridad no solamente se quiere dar cuenta de lo que pagan para determinar el valor en aduanas, sino también de lo que pagan para poder, por ejemplo, el caso de una maquinaria, una línea de producción, ¿qué pagaron para poder de alguna manera instalar esa máquina? ¿Qué gastaron? No forma parte del valor en aduana, pero aquí la autoridad lo está solicitando. Seguramente va a ser un match contra lo que ustedes declaran en gastos, contra lo que en importación trajeron una máquina o una línea de producción, se me ocurre. Esa línea de producción requiere un basamiento, requiere una instalación adecuada, etcétera. Y esos gastos, obviamente, ustedes los declaran en la parte fiscal porque son hechos en México, o más bien desembolsados en México, pero que están relacionados con el montaje de esa ¿cómo se llama? De esa máquina, ¿no? Los realizados posteriormente a los supuestos del artículo 56, o sea, cuando ya llegó la mercancía, posteriores. También me están pidiendo los fletes aquí nacionales, ¿no? Que los tenga sustentados también de Manzanillo para Tlanepantla, por ejemplo. ¿Cuánto es? Si lo tengo documentado, también nos están solicitando, porque el 56 habla de las fechas de causación, que son las fechas de hasta el puerto de Manzanillo, por decir un ejemplo, para atrás son conceptos incrementables. De Manzanillo para Tlanepantla o La Planta no es incrementable, pero están pidiendo también la documentación. Si lo tienen, es importante. Y en cada uno de ellos, por eso les decía, vamos a ver concepciones o descripciones que tal vez dice, Carlos, eso a mí ni me interesa, pero está relacionado con la mercancía. Por lo tanto, yo les sugiero que todos esos conceptos que al final del día ustedes los conocen, los puedan tener documentados y no tener mayor problema para poderlos demostrar. 4.3 habla del precio pagado o por pagar o compensado. Me han hecho la pregunta, oye Carlos, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la mercancía llegó defectuosa, llegó lastimada, dañada? Normalmente los importadores lo que teníamos, bueno, lo que nos platicaban era básicamente que les hacían un descuento y a veces no se reflejaba de manera clara. Aquí la compensación es la que nosotros les sugerimos como una nota de crédito para que lo puedan considerar y obviamente el precio por pagar desglosen en este caso las notas de crédito para que puedan ajustar esos precios y no tengan problemas. Una cosa es que les hagan una nota de crédito y otra cosa es que paguen los impuestos completos. Es totalmente diferente. Solamente es para cuestiones fiscales. Y obviamente total a pagar en moneda conforme al documento equivalente. Como venga la moneda es como tenemos que declarar. Tipo de pago, si es efectivo, si es carta de crédito, si es transferencia electrónica, si es una letra de cambio, si es un cheque o si hay otro tipo, hay que especificarlo. Si compensamos el pago, fecha en que vamos a compensar ese pago, el motivo por el cual se realizó, ahí yo les sugiero que haya un intercambio de correos donde hablen de esa compensación por daño, por deterioro, por salir de especificaciones diferentes y obviamente tener todo documentado para poderlo argumentar en ese sentido. El valor en aduana, pues aquí ya viene la parte del documento equivalente en la moneda en que venga, obviamente el total del precio que se pagó, el total del precio por pagar, por eso es que sí tiene relación con el artículo 81 del reglamento, porque ahí si recuerdan, les comentaba que el artículo 81 del reglamento habla del contrato, ¿no? Que tengan ustedes con el proveedor, y ahí habla de financiamiento o de crédito, y pues obvio que ahí van a tener que amarrar el artículo 81 con esto que estamos declarando en la manifestación de valor. Y aquí nos ponen el total de los conceptos incrementables que están relacionados en el punto 4.3.1 y ya el total, el valor en aduana. Aquí ya viene la cantidad total que nosotros debemos de declarar en el pedimento, el día y el mes y el año y la e-firma de la persona que está declarando esto, que debe ser el representante legal o una tercera persona. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para que no tengamos problemas de declarar o omitir alguna cantidad que nos va a afectar para determinar el valor y en consecuencia nos van a sancionar con una multa de 22,900 a 38,100.
Las instrucciones de la manifestación de valor, bueno, pues este formato se llenará electrónicamente, es lo que dice al reverso de la manifestación de valor. Los campos que sean insuficientes para señalar la información requerida, lo que les decía, podrán ampliarse en cuanto a su tamaño. Deberá presentarse una manifestación de valor, aquí dice, por cada vendedor o remitente. Si yo traigo en un pedimento tres proveedores, tengo que hacer una manifestación por cada uno de los proveedores, aunque sea un solo pedimento. Y los campos de los numerales 1, 4, 1 son obligatorios, que son los datos del importador, los datos del proveedor, su domicilio y su ID. Es importante saberlo. ¿Cuáles son las opciones de presentación? Pues el trámite deberá presentarse a través de la BUCEN y obteniendo el acuse de recepción en el que conste el folio y que nos va a otorgar a través de Agase la ventanilla única. Eso es para el caso de que pueda ser antes, en las salvedades que les explicaba hace un momento. En el rubro de información general, la persona que introduzca la mercancía, pues en el numeral 1.1 deberá declarar el ID. En este sentido, con la homoclave cuando se trate de personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Indicaciones específicas en el rubro de información relacionada con el trámite en el lugar 4.3, el precio pagado por pagar debe ser el que está declarado en el documento equivalente, que es la factura, y deberá anotarse tal y cual en que se omitió. Información adicional, el cálculo de valor en aduana se deberá efectuar de conformidad, es lo que les decía, en el título tercero, capítulo 3 de la sección primera de la ley, habla específicamente de la valoración, y es por eso que debemos de conocer de valoración para poder ubicar si es un concepto incrementable o un concepto no incrementable para determinar la base gravable de los impuestos. Y bueno, la información adicional al reverso, los documentos del numeral 1 al 8 de requisitos son obligatorios por operación, es decir, tratándose de mercancías señaladas en las fracciones, como yo les decía, aquí la autoridad omitió, si se dan cuenta de lo que dice la regla 151, no puso del capítulo 2201 al 2208, lo omitió, puso todos los de los sectores 10, que son los padrones sectoriales, pero no puso el 2201. Entendemos que también debe de ser, yo creo que no debería haber ningún problema para poderlos transmitir en estos conceptos. Y habla de los numerales, ¿no? Cuando los incrementables sean constantes y puedan calcularse al transmitirse la manifestación de valor, deberán declararse cuando se transmita de manera global. Lo que les decía, hemos visto que cuando uno hace una transmisión, o más bien cuando captura una manifestación de valor global, la verdad pasa el tiempo, porque no nos acordamos de toda la operación, o ya no es la misma persona, y nos han mandado llamar del SAT en auditoría, y no sabemos cómo llegaron a esas cantidades. Cosa diferente en una operación, en una manifestación de valor, por operación, porque es mucho más sencillo detectar si hubo un error o no. En una global es más complicado. Entonces, por eso les comento, nosotros como agencia aduanal sugerimos que sea una por operación para evitar cualquier problema y no englobe a todas, porque al final la autoridad no le entra mucha confianza de saber que existen irregularidades y en una global es muy difícil demostrar lo contrario. El folio consecutivo que nos va a generar la ventanilla digital, obviamente va a haber en el apéndice 8 del anexo 22 un espacio donde vamos a ponerlo en el caso de que sean aquellas operaciones que deben de transmitirse antes y se debe de declarar. En el numeral 9, nada más vamos a adjuntar en esta manifestación de valor cuando haya sido transmitida en diversa manera incompleta o con datos inexactos, pero previo, que es el formulario múltiple de pago. En los demás casos, pues obviamente, como yo les decía, si no tengo sanción, pues, ¿por qué voy a poner la línea de captura, el formulario múltiple de pago? Entonces, solamente es en los casos, en el 9 nos habla de esto, ahorita lo vamos a ver en el punto 9. Y el numeral 10, que son los requisitos que debemos de adjuntar cuando se dé de alta por primera vez a la persona para transmitir. Es decir, si yo soy el representante legal de una empresa, el 10 dice, transmite el poder notarial
¿no? Identificación de la persona que le estás otorgando el poder y solamente lo vamos a hacer una vez. Y bueno, aquí por si algo les falta, cualquier aclaración, ahí vienen los datos del SAT que nunca contestan, pero bueno, al final del día pueden tener asistencia cuando estemos llenando, o si hay dudas, ahí va a estar esa situación. Toda la información de esto. Los documentos que menciona, que es lo que yo les comentaba, es importante saberlo. Los del instructivo que deben de anexarse o debemos de tener en la manifestación de valores, el CFDI o documento equivalente, que es la factura comercial. Los documentos que comprueben el pago de las mercancías, tales como transferencia electrónica, si hay carta de crédito, podremos incluir referente a diversos conceptos de una operación de comercio exterior o el pago de diversas operaciones de comercio exterior haciendo el desglose correspondiente, porque a veces hacen un pago al proveedor y son varios, o un comprobante para varias operaciones, entonces hay que tener el sustento de qué es ese desglose. Y luego, cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. Y nos están pidiendo el pedimento de exportación del país de origen o de procedencia, que con su debida traducción. Esto cuando nosotros solicitamos un aviso automático en los sectores del anexo 10, nos piden el pedimento de exportación. Aquí se lo están pidiendo en general a todos. Yo les sugiero, me decía un cliente, oye, pero es que en China no hay pedimentos de exportación. Es más, sí puede haber de exportación. Sí puede haber, pero no le vas a entender. Pues los números son números. Ahí viene reflejado el número de la factura y el valor. Y por eso la autoridad se ha dado cuenta que verdaderamente existe en investigación aduanera subvaluación, porque cuando salen del país de origen tiene un valor y cuando llegan a México es otro. Entonces está solicitando la autoridad por ese candado que tengamos el pedimento de exportación, los que no vamos a transmitir los documentos y los que van a transmitir lo deben de anexar a la manifestación de valor. El conocimiento de embarque, también para saber de dónde viene, por supuesto, la lista de empaque, la guía aérea o demás documentos de transporte, documento que compruebe el origen cuando corresponda, si tenemos cuota compensatoria o preferencia arancelaria, etcétera. Documento en el que conste la cuenta aduanera cuando así proceda. Si hay una mercancía con precio estimado, tenemos que adjuntar la cuenta aduanera de garantía. Y por supuesto, lo que decíamos hace un rato, si existe una retransmisión donde estamos afectando el valor, pues tenemos que anexar a fuerzas el formulario múltiple de pago, donde las sanciones de 22,900, para poder que nos otorgue la autoridad la retransmisión o la autorización. Y como les decía, por única vez, el instrumento poder notarial, con el que da facultades suficientes para elaborar y transmitir la manifestación de valor cuando se trate de personas autorizadas para tal efecto. Bien, y aquí mencionando lo que corresponde al formato del instructivo de manifestación de valor con lo que menciona el artículo 81, factura comercial, que es el documento equivalente, es lo mismo, no tengo problema. Conocimiento de embarque, no tengo problema. Lista de empaque, no tengo problema. Guía aérea es lo mismo. El que compruebe el origen cuando corresponda, tampoco tengo problema. En el que conste la garantía en caso de precio estimado, tampoco es lo mismo. En el que conste el pago de las mercancías, también no tengo tema. Y luego aquí dice, el relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación. Eso no viene en el instructivo. Es decir, lo que quiere la autoridad con este tema es comprobar que cómo se movió una mercancía, por decir algo, si es un ex-work, de la planta al lugar, al puerto de exportación. A veces no tenemos ese concepto. Si lo tenemos a través del forwarder, debe de desglosarnos ese tema para conocerlo y que viene integrado. Y obviamente el contrato no lo pide el instructivo, pero aquí en el 81 sí lo necesitamos el contrato relacionado con la transacción de la mercancía. Los que soporten los gastos incrementables, a que se refiere el 65 de la ley, todos los conceptos que forman parte en términos del artículo 56, que son las fechas de causación, para determinar el valor en aduana. Y por si algo nos faltó, en el 81 nos dice cualquier otra información y documento necesaria para determinación del valor en aduana de las mercancías de que se trate. Entonces, en realidad, ahí están los temas que debemos de poner atención
Y bueno, para tranquilidad nuestra, el transitorio que aparece el 30 de junio en el Diario Oficial, el primero dice, la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de lo que a continuación se enlista y estará vigente hasta en tanto se expidan la resolución que establezcan las reglas generales de comercio exterior para 2021. Y habla precisamente de la manifestación de valor a que hace referencia a la regla 151, ¿no? Y demás ordenamientos legales. Dicen en tanto, las personas que introduzcan mercancías en territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en la regla 151, 4531, fracción octava, décima octava, y 731, rubro A, fracción sexta, según corresponda, así como en el Diario Oficial. Pero aquí dice, entrará en vigor una vez que se dé a conocer el formato denominado en el portal del SAT a través de la ventanilla, el cual será exigible 30 días posteriores a su publicación. O sea que en cuanto se publique el formato en de la manifestación de valor en la ventanilla, nos lo van a empezar a exigir 30 días posteriores, ¿no? Y aquí la otra situación que me han preguntado, oye, ¿y cuándo entra el artículo 81 del reglamento? Tiene ya casi 5 años, ¿no? Que se ha estado prorrogando, pero pues no han modificado esto y en el sexto dice, los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de valor de conformidad con el 81 del reglamento serán exigibles 30 días posteriores a que se dé a conocer el formato denominado manifestación de valor del anexo 1 para 2020 en el portal del SAT. O sea que va a entrar de manera conjunta en cuanto esté la manifestación, el 81 tiene que anexar esos documentos a la manifestación de valor y entregarlos al agente aduanal. Eso es lo que nos dice la resolución y bueno, tal vez les va a quedar más claro cuando ustedes empiecen a ver que además de los gastos que vienen indicados en la factura, hay conceptos que se están pagando al extranjero y que ustedes no tenían conocimiento. Ojalá no haya ninguno, pero la mayor parte de la gente a veces por desconocimiento hace pagos al extranjero y no reporta esto, en este caso, al área de importaciones. Y en consecuencia, pues importaciones no se los da a la agente aduanal y hay una omisión de contribuciones en ese sentido. Pues en realidad este es un tema que ustedes deben de analizar para investigar o preguntar con la gente involucrada en los pagos al exterior, si tienen póliza global, si existe una vinculación. Entre más preguntas hagan, más situaciones les van a salir. Es importante que empiecen a analizar ese tema, porque al final del día es para dormir tranquilos y sobre todo que no reclamen, oye, ¿por qué no me avisaste que las regalías eran incrementables? Y sobre todo lo que hemos notado es que a veces cuando pasa una facultad de comprobación y nos han invitado a estas reuniones, a veces se queda en el escritorio un comprobante, ¿no? Por ejemplo, nos pasa o les ha pasado a diferentes contribuyentes que por alguna extraña razón les llega una factura comercial y yo decía, bueno, pues es que a lo mejor se les olvidó, pero es algo a veces habitual. Llega una factura comercial, nos la dan como agentes aduanales para determinar el pago de las contribuciones, lo hacemos y después a los 3 meses por alguna situación subió el valor de la factura, de la mercancía y les llega otra factura con mayor cantidad y la pagan. Y lo que hemos visto, por ejemplo, le dicen, oye, tú eres de tráfico. Oye, una pregunta, ¿ya llegó la mercancía de tal pedido? Y el de tráfico dice, sí, ya llegó, ya está en el almacén. Ah, ok, gracias, ya puedo pagar la factura al proveedor, ya págala. Pero no se dan cuenta que nosotros declaramos $50,000, por decir un ejemplo, y la segunda factura trae 65,000, por algún concepto de algún gasto, alguna garantía, lo que sea. Y entonces es ahí donde empieza a haber diferencias. Yo les aconsejo que investiguen. A veces es un poco incómodo, pero es mejor que sepan la realidad. También en las regalías también ha pasado, en los seguros de transportes también ha pasado. O sea, como les digo, las 46 causales actuales de la suspensión no es cosa que al legislador se le ocurra integrar algo más,
sino básicamente lo que hace el legislador es que toma antecedentes de lo que está pasando en la actualidad en los hechos. Y es ahí donde tenemos un problema porque son repetitivos los errores. Yo espero haya sido claro en esta exposición. Ahora vamos